voy por aquí. Y ahí tenemos. Esta es nuestra penúltima clase. Nos falta una más y después ya viene la tercera parcial. Y después creo que una clase más y después ya es final. Así que estamos casi en la recta final, casi. Si ustedes me exoneran ahora en la tercera parcial, chao. Nunca más estadísticas avanzadas. Bueno, hoy vamos a ver entonces una distribución muy importante que se llama una distribución chi cuadrada. La distribución chi cuadrada se da cuando tengo esta idea, para que tengan una idea de cuándo se usa. Por ejemplo, digo, no sé, vamos a suponer, tenemos tres lugares en donde tenemos, por ejemplo, en Asunción, tenemos, por ejemplo, lugares en donde tienen que haber semáforos y no existen los semáforos, o sea, no están. Entonces, obviamente cuando no hay semáforo y nosotros sabemos que en esos lugares no hay, ya vamos teniendo o tomando también recaudos, a no ser que sea tu primera vez y ahí sí ya es altamente probable que tengas algún tipo de accidente. Entonces decimos que si existe alguna relación entre los accidentes que se produjesen en esos tramos y la existencia o la no existencia de semáforo, porque puede ser que sea de esa forma también. Hay lugares en donde por más de que haya 4 semáforos, igualmente hay muchos accidentes. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con la naturaleza del terreno, por decirlo, o la pendiente, o hay situaciones en donde son complicadas. Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo quiero saber la relación que existe entre la existencia de semáforos y accidentes, por ejemplo. O yo digo, por ejemplo, a ver, vamos a ir a comprar algo de la librería. Entonces vamos a comprar, por ejemplo, una carpeta archivadora. Pero esas carpetas archivadoras tipo biblioratos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos generalmente? Y elegimos el color. A veces elegimos el color, a veces no me interesa porque, no sé, no observo esas cosas. Vivo para otras cosas y no para estar observando colores, por ejemplo. Pero yo quiero, por ejemplo, como digamos, persona que o empresa que está produciendo esa carpeta o ese bibliorato, quiero saber si efectivamente el color tiene que ver a la hora de la elección. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a tener que fabricar entonces esos biblioratos con el color que mayormente se va, por decirlo, así vulgarmente. Entonces, quiero saber la relación entre color del bibliorato y la elección que se produce. O por ejemplo, tengo este caso. Vamos a suponer tenemos 10 vendedores. Entonces, ocurre que al fin del periodo o a fin de mes, por ejemplo, hacemos los informes. Entonces queremos o tenemos ya el registro. Por ejemplo, A hizo 30 ventas, por decirlo. Vamos a suponer que venden así automóviles o autos o vehículos, autos o, no sé, camionetas. Entonces decimos, A vendió 20, C vendió 40, hasta la E que, no sé, hasta 10, no sé qué les dije. Vamos a hacer más corto, vamos a ponerle 4. Entonces, 20, 35, 15 y 45. Entonces, queremos saber si hay algo de relación entre el vendedor y la cantidad de ventas que produce. Entonces, ese es un caso también para la chi cuadrada. Entonces, me dice, la prueba chi, y esa es la nomenclatura, es como una X, pero en verdad es una letra que se le llama lo chi. Esta chi que ven acá, entonces este que tengo acá se llama chi. Y cuadrada porque está elevado al cuadrado. Si notan, esta no es una X, es como, no sé, un palito así inclinado y el otro lado es como si fuera que tiene una curva. Es un método estadístico para determinar si la diferencia observada, eso que les dije, por ejemplo, A vende 30, B vende 15, no sé qué, algo así. Entonces, eso es lo que yo observo, eso es lo que yo tengo como registro. Entre dos o más proporciones muestrales se puede atribuir al azar o si en realidad la diferencia es estadísticamente significativa. O sea, ¿qué significa eso? Que efectivamente, valga la redundancia, tiene que ver la cantidad de ventas producida por el vendedor, o sea, la actitud del vendedor.
Esta distribución deriva de la distribución normal, que es la campana de Gauss, que tanto también ya usamos. Y está relacionada con la teoría del pequeño, de la muestra, del muestreo pequeño, n menor a 30. El estadístico está dado por, ¿se acuerdan cuando nosotros usábamos, por ejemplo, z, cuando estábamos utilizando p? Entonces tenía su formulita. En este caso, la distribución chi cuadrada, aquí está la notación que ya les dije, es igual a sumatoria de, en este caso, esta O le decimos frecuencia observada. Eso es lo que yo tengo como registro, eso que les dije. Menos la E. Y la E viene a ser la esperada. Y esa esperada es una probabilidad. ¿Qué es lo que nosotros vamos a suponer siempre? Que si tenemos 4 vendedores, los 4 vendedores le tratamos como si fueran iguales. Por ejemplo, el tema de los accidentes que les dije. Si hay 3 o 4 tramos que son más o menos iguales, entonces yo puedo decir de que están en las mismas condiciones. Entonces, a eso yo le llamo frecuencia esperada. Y la frecuencia esperada es probabilística. ¿Qué significa eso? Si yo estoy diciendo que tengo, por ejemplo, 4 cositas que voy a estudiar, entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a asignarle la misma probabilidad a los 4. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo de que se dan de forma idéntica, por decirlo. Entonces, menos la frecuencia esperada al cuadrado. ¿Para qué elevamos al cuadrado? Elevamos al cuadrado para que me minimice el error. Nosotros cuando queremos minimizar el error que se produce cuando estamos trabajando con muestra, lo que hacemos entonces es hacer la diferencia y elevar al cuadrado, dividido la frecuencia esperada. Si se dan cuenta, en este caso, por ejemplo, la frecuencia esperada es probabilidad, nunca me va a dar, por ejemplo, negativo. Y si yo tengo una diferencia y esa diferencia está elevada al cuadrado, por más de que me dé negativo el resultado, al elevar al cuadrado, ya no tenemos ese negativo. Entonces eso significa que la curva va a ser una curva totalmente positiva, o sea, no se va a dar hacia el negativo. Nosotros habíamos visto en la campana de Gauss que teníamos el cero en el medio y positivo derecha y negativa que era hacia la izquierda. En este caso no vamos a tener esa situación. ¿Por qué? Porque directamente me da positivo. Entonces, fíjense, esta es la curva de la distribución chi cuadrada. Por eso era que yo siempre les decía también, cuiden cuando están haciendo su curva, porque si hacen mal, entonces están ustedes utilizando otra distribución que inclusive ni saben que existe, había sido, pero ustedes están usando. De ahí era que siempre les jodía y que tenían que hacer la campana de Gauss calcando si es que querían que salga bien, a mano, si estaban haciendo. Entonces ya, fíjense, esta es la curva, tiene la mayor cantidad, en este caso, fíjense, esta cosita que tiene acá, o sea, en este caso es su pico modal, le decimos a eso, solamente tiene uno, ¿sí? Y se da directamente solamente en el primer cuadrante. Fíjense acá, esta es mi X y esta es mi Y. ¿Y qué va a ocurrir? Y va a persistir siempre que la región de rechazo solamente se va a dar hacia la derecha. O sea, ¿qué significa eso? Que nunca vamos a tomar o vamos a tener región de rechazo, por ejemplo, este lado. Siempre va a estar en la cola de la derecha. Siempre, siempre. En el gráfico yo entonces distingo que esta parte que tengo aquí va a ser mi zona de aceptación de la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque tenemos que determinar o tenemos que establecer hipótesis acá. Tenemos que trabajar con hipótesis nula y con hipótesis alternativa. En la hipótesis nula siempre vamos a decir de que no existe, por ejemplo, relación entre las variables que estamos considerando. Y en la hipótesis alternativa siempre vamos a decir lo contrario. No hace falta escribir otra vez y decir no existe relación. ¿Por qué? Porque estoy diciendo ya directamente en la hipótesis nula cuál es la situación y entonces la hipótesis nula directamente va a ser el rechazo en el sentido de si yo estoy afirmando algo en la hipótesis nula va a ser siempre que hay relación y la hipótesis alternativa siempre va a ser que no existe relación, ¿sí? O existe independencia también le decimos. Bueno, entonces fíjense acá la zona sombreada, que es esta, se rechaza hipótesis nula. Y la zona blanca, que es esta, es la hipótesis alternativa. ¿Cómo yo voy a saber cuándo o dónde es mi límite en este caso? ¿Por qué? Porque fíjense que de lo que sería para mí mi zona blanca, que es la zona de aceptación, y la zona de rechazo, entonces existe una línea. Esa línea nosotros ya habíamos trabajado también en curva Z. En la curva chi cuadrada, este va a ser lo que tenemos como en la tabla. ¿Por qué? Porque ya les envié también esta tablita, que es lo que vamos a utilizar ahora. Fíjense. Lo que ocurre en este caso va a ser que
En este caso me está diciendo que aquí yo tengo mi parte sombreada, pero mi parte sombreada yo tengo este lado. Entonces vamos a tener que calcular de alguna forma cuando lleguemos a eso a determinar cómo se usa la tabla. Fíjese que en la tabla yo tengo los niveles de significación. 995, 99, 975, 95 y así sucesivamente. Y en la columna tenemos una B, no se ve tan bien acá, pero esta es como una B que le llamamos new, no es mu, new con N, que es una letra griega también. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Este se llama grados de libertad. Los grados de libertad, para que tengan una idea vaga rápidamente, significa esto. Si yo tengo 3 o 4 o 5 muestras, lo que va a ocurrir siempre va a ser que yo a la hora de querer comparar entre las muestras, tengo que tomar a una muestra como fija. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo, por ejemplo, 5 observaciones, yo tengo que tomar a una como fija y eso significa que mi grado de libertad entonces va a ser 5 menos 1. O sea, en verdad lo que yo estoy haciendo combinar, por decirlo de alguna forma, los resultados de las otras muestras, pero ya tomo a uno como comparación, a una como comparación. Por eso los grados de libertad va a ser siempre n-1. Ahora, si encuentro, por ejemplo, una tabla de doble entrada, ahí sí tenemos que hacer otra cuestión. ¿Por qué? Porque aquí vamos a trabajar con tablas. Tabla de una entrada y tabla de dos entradas le decimos, o tablas de contingencia también. Esta tabla, entonces después vamos a ver cómo se usa. En este caso era solo la presentación oficial. Las características no es simétrica, fíjense, no es simétrica para nada. Este lado es mucho más abultado y este es mucho más caído. Siempre es positiva, ya les dije, por eso es que se encuentra en el primer cuadrante del plano cartesiano. Y el criterio de decisión siempre está en la cola de la derecha. ¿Por qué? Porque aquí, esta es la cola de la derecha, esta parte es la cola de la derecha. Cuando me dice el criterio de decisión implica o aceptar o rechazar. Entonces aquí siempre va a estar, no va a cambiar nunca, o sea, nunca voy a tener aquí. Y ocurre también lo mismo como ya veníamos usando los niveles de significación. Si no aparece en el ejercicio, entonces suponemos y tomamos directamente a 5%. Bueno, entonces eso es lo que tenemos para la presentación oficial y la presentación teórica. Ahora veo que está muchísimo ya, me encanta. Bienvenidos sean para todos. Ya le veo a Camila, Enrique, Guadalupe, Pablo Castillo, que está queriendo exonerar ahí. Este es muy fácil, pero tienen que atender. De hecho, nunca hicimos nada así que fuera así. Por Dios, no entiendo y no voy a entender jamás de los jamases. Nunca, nunca, nunca. Vale, seguimos entonces. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos entonces nuestros ejercicios. Y fíjense lo que me dice. Vamos a trabajar con el número 1. Número 1. Así. Vale. Dice el número 1 y vamos a atender bien. ¿Por qué? Porque al principio, cuando entiendo, entonces eso ya me asegura 90% de probabilidad de que voy a llegar a un puerto fijo y seguro. Los registros de una empresa indican que durante el último año, 12 trabajadores sufrieron accidentes en la planta A, 18 en la B y 24 en la C. Ustedes no, a veces esta tabla no aparece en el ejercicio. Entonces ustedes tienen que armar. En este caso, fíjense, plantas ABC, tengo 3 plantas y el número de accidentes que son los registros. ¿Cómo le decimos a esto? Si acá me dice 12, entonces ocurrieron 2 accidentes en la planta A, 24 en la C. Esto es lo que yo estoy observando. Entonces acuérdense de nuestra formulita que nos decía O menos E. Entonces nuestra O es esta. ¿Por qué? Porque esta es la frecuencia observada. ¿Qué es la frecuencia? Es el conteo de la cantidad de veces que ocurre algo. Entonces en este caso, esta es mi frecuencia observada que voy a utilizar para mi calculito. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito? De hecho, voy a ponerle ya acá para que no me olvide. Voy a poner acá O mayúscula y le llamamos frecuencia observada. Así. Ahora, ¿qué era que nosotros dijimos al principio en la teoría? Dijimos algo. ¿Y qué dijimos? Que vamos a suponer siempre que se dan las mismas condiciones. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tratar entonces a las plantas de la misma forma. Yo no voy a poder decir de que en la planta C tengo mayor probabilidad de que ocurran accidentes porque encuentro que es 24 y los otros son menores.
Eso no puedo suponer solamente mirando el número, por decirlo. No tengo ninguna seguridad de que eso sea cierto. Y eso es lo que nosotros estamos queriendo mostrar. Lo que estamos queriendo mostrar es si hay o no hay relación o hay o no independencia entre las variables. En este caso, entre las plantas y el número de accidentes. Bueno, ¿qué necesito yo? Y me decía mi formulita, que vamos a poner acá para acordarnos. No voy a copiar, voy a cargar para que vean cómo se carga. ¿Por qué? Porque hay gente que hace en editor de ecuaciones, entonces para que pueda hacer sin problemas. Esta sumatoria es la principal, pero yo necesito la nomenclatura o la notación para xi cuadrada. Entonces, ¿qué vamos a decir? Y vamos a decir entonces esto, así, y nos vamos a buscar dentro de letra griega a xi. Acá no está así porque si no es básica. Letras griegas, entonces me voy por aquí y acá está, fíjense. Le dice lo hi o shi. Si ustedes escuchan por ahí, hi cuadrada es la misma. Así como hizo uno de sus compañeros que me presentó un examen que nunca supe cómo se hacía de esa forma, pero presentó. Entonces, significa que estudió en algún lado que no tenía que ser así. Y entonces, si encuentra por ahí hi cuadrado, para que tenga cuidado. Entonces, hi cuadrado es igual a sumatoria. Entonces, aquí voy a poner la sumatoria, que es esta. Sumatoria de igual a 1 hasta n. Mi n en este caso es 3. No hace falta poner los subíndices en la sumatoria porque nosotros no estamos trabajando ahora con sumatorias. Al principio, cuando empezaron matemáticas, seguramente, no sé, no me acuerdo, no, yo nunca enseñé matemática 1 en americana, pero en algunos programas, por ejemplo, aparecen productoria, sumatoria y tiene montones de propiedades esto. Muchas propiedades tiene. Bueno, entonces, otra vez para nosotros, me dice el cuadrado de la diferencia. Entonces va a ser ¿cuánto? Me decía O menos E. ¿Dónde decía esto para la gente que está entrando? En la primera hoja que hicimos la presentación oficial. ¿Sobre cuánto? Sobre la M. Ahí está. Entonces nos vamos arriba en la primera carita y acá está. Sumatoria de O menos E al cuadrado sobre E. O observada es el registro que nos va a dar el problema. Y la esperada es lo que nosotros vamos a calcular. Bueno, entonces va a ser así. Nos vamos aquí. Y necesito entonces desesperadamente mi E en este caso. ¿Y qué voy a hacer? Y voy a tener que construir otra tabla. Y entonces a este le vamos a llamar la E que tenemos ahí. ¿Qué es qué cosa? La E es la frecuencia esperada. Frecuencia esperada. Así. ¿Cómo calculo eso? Y acuérdense que ya les había dicho también cómo se calcula. Todito ya les dije, solo que no entendíamos todavía porque la teoría es siempre más complicada que los ejercicios. Bueno, y tengo que hacer en términos de probabilidad. ¿Qué significa eso? Que entonces voy a poner así. E es igual a... ¿Y qué digo acá? La probabilidad que es idéntica para los tres. En este caso, ¿qué va a ocurrir? Yo tengo tres plantas y las tres plantas tienen la misma probabilidad. Las tres plantas es mi espacio muestral. Entonces, ¿qué significa? Que eso viene a representar el 100%. En términos de probabilidad, para nosotros es 1. Si yo voy a considerar 100%, entonces A, B y C tienen 33.33333%. Eso es lo que sabemos. Pero para que no pierda ese decimal, entonces ¿yo qué voy a decir? Voy a decir entonces un tercio. ¿Por qué un tercio? Porque le corresponde 1 sobre 3 a cada planta. ¿Por qué 3? Porque 3 es nuestro espacio muestral, que es el espacio muestral, la totalidad de características que tengo en este caso. En este caso, mis características son las plantas. Entonces, un tercio, ¿por cuánto? Acá voy a ponerme un tercio. Un tercio. Y ahí necesito algo de la tabla. En la tabla vamos a poner aquí una más, vamos a agregar y le ponemos así. Insertar columna hacia la derecha. Y aquí vamos a hacer lo que se llama un total. Y ahí vamos a sumar entonces 12 más 18 más 24. 8, 9, 10, 4. Lleva 1, 3, 4, 5. Entonces tengo 54. Ahora, ¿para qué me sirve este 54? Esto es lo que yo tengo que distribuir en estos tres, o sea, el 33% de probabilidad para ver cuánto le corresponde a cada uno. Y en este caso, entonces voy a decir por 54 es igual a, y ahí hacemos un tercio por 54. Si tienen, por ejemplo, 4 plantas, entonces un cuarto. Si tienen 5, un quinto. Por
54. Y me da justito 18. En algunos casos me puede dar, por ejemplo, positivo. Decimal, no hay problema, pueden usar uno o dos decimales sin problemas. O algunas veces inclusive redondeamos y el redondeo no le afecta mucho el resultado. Entonces aquí yo voy a distribuir ese 18 para los tres. ¿Por qué? Por la suposición que dijimos al principio. Y fíjense también, hay asociación entre plantas y cantidad de accidentes, me está diciendo. Entonces ahí estamos diciendo que o alguien me está asegurando que no hay nada que nosotros podamos suponer de que en las plantas hay algo turbio por ahí que está diciendo que puede tener más accidentes. Entonces acá 18 y acá 18. Al sumar los tres me tiene que reproducir el 54. Acuérdense de eso, por favor. Por favor, acuérdense de esto. Acuérdense. Bueno, ya tenemos entonces, y de hecho aquí voy a poner el 18 que había hecho como un cálculo auxiliar. Así. Bueno, y ahora entonces vamos a cargar nuestro estadístico. ¿Por qué? Porque acuérdense cuando nosotros estábamos trabajando con hipótesis, entonces le decíamos estadístico a la Z. En este caso, nuestro estadístico es esto, que ya puedo calcular y después establezco mi hipótesis. Algunas veces yo puedo empezar con la hipótesis y después genero los procesos, como quieran. Aquí no hay problema para el orden, con tal de que hagamos y entendamos lo que estamos haciendo también. Bueno, entonces va a ser así. Fíjense cómo voy a cargar acá mi chi cuadrado. Va a ser así. Me dice sumatoria de O menos E. Entonces en el primero mi O es 12. ¿Menos cuánto? Y mi esperada es 18. 18. ¿Sobre cuánto? Sobre 18. Así. Sumatoria me dice, entonces va a ser más. Si me dice sumatoria, entonces esto ya tengo que prescindir de acá porque ya estoy desarrollando. Porque si pongo otra vez sumatoria, entonces me va a decir, vale, ya puedo, porque ya está sumando y otra vez me dice que tengo que hacer otra vez. Entonces va a ser así nada más. Ahora, cargamos el siguiente. Y el siguiente es 18 menos 18. Por más de que yo sé que es 0, igual tengo que poner ahí. Más, y el siguiente entonces va a ser ¿cuánto? Y va a ser 24. 24 menos 18. Así. Y calculamos esto. A ver cuánto les da. Es igual. Es igual. Es igual. 12 menos 18 al cuadrado sobre 18. Asimismo pueden cargar. Inclusive el segundo, sumando, ni hace falta que carguen porque me da directo 0. Entonces trabajan solamente con el primero y el último. ¿Cuánto? 16,22 puede ser. Es muy alto. Tiene que ser más bajo. Cuatro, profe. 4. Sí, señorita. 4.00. Ahí está. 4 entonces es mi chi calculada. Mi chi calculada. Bueno, así como les dije, yo puedo poner la hipótesis antes, después, durante. Bueno, al final lo que no puedo poner. Entonces vamos a establecer acá nuestra hipótesis. Entonces vamos a poner hipótesis nula. Hipótesis nula. La hipótesis nula va a ser igual para todos los ejercicios. En algunos casos, si por ahí no entienden, porque a veces estamos en otras cosas, entonces si no entienden directamente pueden poner que existe, que hay independencia entre las variables, por ejemplo. En este caso, entonces, ¿qué voy a decir? Mi hipótesis nula tiene que ver con, fíjense lo que me decía en la pregunta, ¿hay alguna asociación entre plantas y cantidad de accidentes? Entonces voy a decir que el número de accidentes es independiente de las plantas. O sea, ¿qué estoy diciendo acá? Que no hay relación entre la cantidad de accidentes que se producen y las plantas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que no existe ninguna posibilidad de que ocurra que en la C voy a tener más accidentes. ¿Por qué? Porque ya estamos suponiendo de que no hay nada que llame la atención. Y aquí, ¿qué vamos a poner? Y acá es donde les va a facilitar la vida y la existencia. ¿Por qué? Porque directamente en todos los casos va a ser no lo contrario. Entonces voy a poner así mismo y le ponemos ahí entonces lo contrario.
Hipótesis alternativa. ¿Qué es lo contrario? Que existe dependencia entre accidentes y plantas. O sea, que estadísticamente hay suposición o hay, no sé, por decirlo, algún tipo de algo que, no, que llama la atención y que podría ser de que haya existencia de que en la planta C sí efectivamente algo está ocurriendo. Entonces aquí directamente nosotros vamos a decir lo contrario. Lo contrario. Ahí está. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Ahora entonces puedo mirar ya mi curvita. Mi curvita. Entonces vamos a copiar esto de aquí y llevamos en el siguiente. Y acuérdense que acá no hace falta cambiar nada en el sentido de... No hace falta que yo, por ejemplo, ponga en un lado y otro lado, así como hacíamos en normal. Directamente este va a ser el límite entre la zona de aceptación y la zona de rechazo. Entonces, eso es lo que voy a escribir acá, para que nos acordemos. Entonces, aquí le voy a llamar zona de aceptación. Siempre que yo diga zona de aceptación, ya tienen que entender que estamos diciendo zona de aceptación de la hipótesis nula. No es otra cosa. Zona de aceptación, hipótesis nula. Así. Entonces, ¿dónde está esto? Y es la zona blanca, como nos decía en el cosito de abajo, en la presentación de arriba. No de abajo, de arriba. Entonces, esta es mi zona de aceptación, completito. Entonces, sacamos esto de aquí. Formato. Líneas sin líneas. Ahí está. Esa es mi zona de aceptación. Y mi zona de rechazo, entonces, va a ser siempre la cola. La cola es mi zona de rechazo. Entonces, pongo por aquí zona de rechazo o zona de no aceptación. Zona de rechazo, hipótesis nula. Siempre hipótesis nula. No va a haber nada sin la hipótesis nula. Entonces, ¿dónde está esto? Y es esta cola. Ahí está. Bueno, ahora entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este 4 es lo que yo tengo que ubicar acá, pero no tengo este límite, no sé cuánto es este numerito. Y ahí es en donde vamos a utilizar nuestra tablita, la tabla esa que les había mostrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la tabla ya les mostré que vamos a tener que calcular por un lado lo que sería para nosotros grados de libertad. Entonces, primero grados de libertad. Grado de libertad, que ya les expliqué qué significa. Entonces, voy a buscar acá mi new. Si por ahí ven ustedes, antes avísenme. Acá está, ese. Ni o nu. Es igual a cuánto les dije, a n-1. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuánto va a ser? Mi n es la cantidad de plantas que tengo. Y acá tengo planta A, planta B y planta C. Entonces va a ser ¿cuánto? 3 menos 1. La n no es que yo voy a sumar y voy a ponerle ahí el 54. Es la cantidad de muestra que tengo, pero en forma así, digamos, diferente uno con el otro. No es la cantidad de frecuencia, o sea, no es la frecuencia. Directamente viene a ser la cantidad de observación. En este caso, la cantidad de observaciones de planta A, planta B, planta C. De ahí adentro tiene su frecuencia, que es otra cosa. Entonces, así, es 3 menos 1. Ahora, ¿qué era que les dije yo aquí en la tabla? La tabla me acumula en relación a la derecha, pero yo necesito, ¿qué cosa? Yo necesito esta parte liberada. Entonces, si necesito esta parte liberada, significa que tenemos que hacer algo. ¿Y qué es lo que vamos a tener que hacer? Y vamos a tener que hacer 1, que es todo esto, menos el nivel de significación que me está diciendo. En este caso, ¿cuánto es nuestro nivel de significación? A ver, me voy otra vez arriba. Y me dice 5%. Entonces vamos a poner así. Xi cuadrada. Y voy a poner ahí abajo como la notación de la tabla. Hay otras tablas. Por eso es que yo siempre les digo también. Ustedes tienen que utilizar la misma tabla que yo les digo. Y no vayan a buscar por ahí después. Porque la tabla se puede presentar de diferentes formas. En el sentido de que a veces puede acumular en relación a la zona de aceptación. Y a veces me puede acumular en relación a la zona de rechazo. En este caso, a mí me está presentando en la tabla que la zona de aceptación es la de rechazo. Por eso es que yo tengo que hacer este menos este para tener la parte que de alguna forma corresponde a la zona de rechazo, que es nuestra zona de interés. Bueno, entonces voy a tener así. Así. Acá entonces va a ser xi cuadrada. En verdad necesito arriba y abajo. Necesito así. Ahí está.
pero ya salió mal. Entonces voy a copiar nomás. Saco de aquí, ahí está. Entonces, aquí va a ir ¿quién? Acá va a ir xi cuadrada. Entonces, xi está por acá. Acá está xi. Entonces, xi cuadrada está aquí. Así. Y acá entonces tengo que hacer lo que les dije. Va a ser 1, que es el completo, menos, y mi nivel de significación es 0,05. Entonces, ¿cuánto me da acá? Es igual a, y ahí pongo otra vez, xi cuadrada. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque necesito para la tabla. Y tengo que hacer sí o sí este calculito. A ver, ¿por qué no me quiere copiar esto? Entonces, 1 menos 0,05 va a ser 0,95. 0,95. Y me voy acá. Así. Ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a buscar en la tabla. Entonces, ¿qué cosa? Voy a buscar en la tabla. Voy a poner así otra vez este. ¿Cuánto es 0,95? Un ratito. Le voy a poner así bien porque quiero que sea así bien ordenado. Ya tengo que en mi grado de libertad, yo tengo que confrontar mi grado de libertad y mi nivel de significación. Entonces, esto es lo que quiero hacer. Así. Entonces voy a poner acá que es 0,95 y para 2 grados de libertad. Así. 2 grados de libertad. ¿Qué es esto para nosotros? Esto es como la z de la tabla. ¿Se acuerdan la z de la tabla? Es igual. Y ahí entonces voy a buscar a cuánto le corresponde esto. A ver, un ratito. Acá tengo que poner mi igual. Es igual. Ahí está. Y vamos a la tabla. ¿Cuánto es? 0,95 y 2 grados de libertad. Y 0,95. Entonces nos vamos acá. 0,95 está acá. Fíjense. 0,95. ¿Y cuánto me dice? Y 2. Entonces 0,95 grados y 2 me da 5,99. 5,99. Entonces acá va a ser 5,99. ¿Qué hago de eso? Y eso es lo que tengo que poner en mi gráfico para saber cómo quedan esto. ¿Qué voy a hacer acá? Este es mi cero, siempre, mi origen. Después, ¿este qué va a ser? Esto es lo que acabo de obtener, que es 5,99. ¿Y qué voy a hacer ahí? Y voy a ver dónde cae este 4. Así mismo como hicimos con test de hipótesis, pero en ese caso estábamos trabajando con Z. Entonces, ¿qué es este 5,99? Es el límite entre la zona de aceptación y la zona de rechazo. Y ahí veo dónde cae entonces este 4. Y este 4 cae en la zona de aceptación. Entonces yo puedo poner también como hacíamos anteriormente con Z. Entonces va a ser así. Pongo referencial, no hace falta que escalemos esto. Escalar significa poner 0, 1, 2 y así. Entonces directamente ponemos así y ahí. Y entonces ahí ubico, ¿cuánto? Acá ubico mi 4,00. Y ahí entonces veo el límite entre la zona de rechazo y la zona de aceptación es 5,99. Ahí está. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué es lo que vamos a tener que decirle al señor que nos preguntó si existía o no existía dependencia o independencia entre las plantas? Nosotros estamos diciendo que con esta situación que encontramos va a ser entonces, ¿qué cosa? Vamos a tener que aceptar la hipótesis nula. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que el número de accidentes no tiene relación con las plantas, o que el número de accidentes es totalmente independiente a las plantas. ¿Qué significa eso en términos cristianos? De que no hay evidencia para suponer de que haya algo en las plantas que haga que haya más accidentes en ella, por decir. ¿Y qué vamos a decir acá? Y así como les dije también, le voy a hacer fácil esta vez. A ver si dejan de copiarse. ¿Qué pasó acá? Y encontramos que es en la zona de aceptación, entonces voy a decir, se acepta hipótesis nula. Y con eso ustedes ya terminan aquí. ¿Por qué? Porque cuando están diciendo se acepta la hipótesis nula, lo que están diciendo directamente es que el número de accidentes es independiente de las plantas. Y ahí termina todo. Ahí termina todo. Es muy fácil, pero tienen que practicar. ¿Por qué? Porque si no practican, ahí es donde hay problemas.
Este 4, entonces, esta rayita que cae en la zona de aceptación. Y 5.99, entonces, es el límite entre uno y otro. Que podrían también hacer así para que se vea gráficamente, por decirlo. Entonces, hago esto y llevo acá. Entonces, veo los dos. Este es 5.99 y el otro es 4. Y veo ahí el sombreadito. Bueno, ya está esto. Voy a guardar y continuamos con el siguiente a ver qué nos dice. O por ahí si tienen consultas que es altamente probable que no me digan nada, pero igual les hago la consulta. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Y el silencio responde. Silencio responde. Bueno, ya puto tamaño de hoy, así es que sin problemas. Ustedes van a descansar de mí y yo voy a descansar también. Bueno, a ver, ¿qué nos dice el número 2? El number 2. Dice, un director de ventas de bienes raíces, después de varios años de experiencia, llegó a la decisión de que la mejor medida de efectividad de un vendedor es el número de ventas realizadas más el valor de las mismas. 4 de sus vendedores lograron el año anterior las siguientes marcas. Y ya, como les puse luego como ejemplos, también está al principio. 12, 16, 10 y 14 para A, B, C, D respectivamente. Use Xi cuadrada para probar si es importante la diferencia entre los vendedores respecto de la efectividad. O sea, si hay relación entre, entonces, vendedores y la efectividad que tienen. O en todo caso, para no decir de que la B, el vendedor B, en este caso, es el más bueno, el más efectivo y de quien no podemos zafar rápida o directamente porque tenemos relación importante con las ventas que nos están generando a nuestra empresa. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Lo primero entonces es verificar. En este caso ya tengo la tabla, que es lo que ya tengo directamente también. Y lo que ya tengo es la frecuencia observada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese viene a ser el registro que tenemos. Entonces, la frecuencia observada. ¿Qué necesito? Necesito en este caso, acuérdense, poner una tabla más para hacer el total. Porque ese total nos va a permitir hacer ¿qué cosa? Nos va a permitir calcular después nuestra frecuencia esperada. Entonces digo total. Me da mi total. 4, 10 lleva 1. 12 lleva 1. 2, 3, 4, 5. 52. 52. Esto. Bueno, ¿qué hago acá? Necesito calcular mi esperada. Entonces voy a poner acá esperada. Ya saben qué significa oye. Entonces ya pongo ahí directamente. O escriben ahí esperada y escriben acá observada, como quieran. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Bueno, entonces calculo acá mi E. E es igual a ¿cuánto? Acuérdense que estamos considerando que todos los vendedores están en las mismas condiciones. Entonces va a ser un cuarto por ¿cuánto? Por 52. Un cuarto por 52. Un cuarto por 52. Y me da 13. Era 13. ¿Qué significa eso? Entonces que aquí vamos a tener 13, 13, 13 y 3. ¿Cuánto tengo ahí? 4 por 3 es 12, lleva 1, 52. Ahí tengo. Entonces esta es la esperada. Voy a poner ahí para así, frecuencia esperada. Frecuencia esperada. Ahí ese es duro. Ahí está. Bueno, entonces ya tenemos nuestra frecuencia esperada y la observada. Ahora entonces ya hacemos nuestro Xi calculada. Voy a traer de arriba, porque va a ser más rápido para cargar. Entonces traemos esto para aquí y calculamos. Esto es fácil porque es simple. Tabla de una entrada. ¿Por qué una entrada? Porque originalmente tengo solamente esta fila. Yo ya después creé y se convirtió en doble entrada, pero al principio siempre fue de una tabla simple. Entonces va a ser ¿cuánto? 12 menos 13 sobre 13. Así. ¿Cuál es el otro?
otro es 16 menos 13. 16 menos 13 sobre 13. Ahí está. Después el otro, ¿cuánto es? 10 menos 13 sobre 13. Sobre 13. Ahí está. Y me falta uno. Vamos a cargar. Más. Ahí está. Y este entonces va a ser ¿cuánto? Y va a ser 14 menos 13 sobre 13. Y calculamos esto, a ver cuánto les da. 12 menos 13 sobre 13. 16 menos 13, 10 menos 13 y así sustantivamente. ¿Cuánto? ¿Cuántos niños y niñas? 1,5 puede ser. ¿Cuánto? 1,5. 1,50 y 3, 53. 53. 1,53. 54. ¿Tiro dónde amora? Sí. Sí, ahí está. Creo que está bien porque hace rato me salió mal eso y ya listo. Está bien, ese es. Yo tengo acá la respuesta que es 1,54. Ahí está. Bueno, ¿qué me dice el problema? Me dice, utilice xy cuadrada para probar si era importante la diferencia entre los vendedores respecto de la efectividad. Fíjense que en la pregunta muchas veces no es así como yo tengo que tener formulado. Entonces, por eso es que yo formulo de acuerdo a cómo quiere estadísticas. Entonces va a ser hipótesis nula, dos puntos, y entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Lo que voy a decir es que el número de ventas es independiente del vendedor. ¿Sí? O sea, estoy diciendo que no hay ninguna relación entre vendedor y número de ventas. Esto es lo que estoy diciendo. Y así va a ser siempre. Eso ya les dije varias veces. No cambien después, no quieran cambiarme. Pongan siempre rápida y fácilmente. Hipótesis nula. Entonces, ¿qué vamos a decir? Y vamos a decir lo contrario. Lo contrario. Ahí está. Lo contrario. Ya está. Ok, ¿ahora qué hacemos? Ahora necesitamos hacer nuestra tabla, la curva y demás. Curva. Este también. Ahí está, mi curva y mi grado de libertad. A ver si puedo copiar completo. Sí, no cargo. Cargar es mucho más tedioso que hacer. Bueno, a ver, nos vamos aquí. Acá. Bueno, entonces tenemos zona de rechazo, zona de aceptación. En este caso, ¿qué es lo que yo ya tengo? Lo que ya tengo es mi 1,54 que va a ser, no, vamos a ver dónde va a estar. Entonces, grados de libertad. Fíjense, grados de libertad. ¿Cuántos vendedores tenemos? Tenemos 4 vendedores, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4. Entonces, nuestro grado de libertad va a ser n-1. Y n-1 es 4. Entonces voy a tener 4 menos 1, 3. Ahí está. ¿Qué más? ¿Cuánto es nuestro grado de...? Acá está, 5%. Es alfa. Entonces va a ser igual al anterior. 1 menos 0,5. Este va a ser siempre así. 1 menos 0,5, 1 menos 0,01, 1 menos 2,5, como sea. Y acá entonces, ¿qué va a hacer? Y va a ser 0,95 para 3 grados de libertad. Y nos vamos a buscar entonces cuánto es en la tabla. Nos vamos en la tabla y 95 para 3. Fíjense, para 3 es 7,81. 7,81. 7,81. 7,81.
Ahí está. Y ahí entonces ya tengo para colocar. ¿Cuánto es esto? Esto es 7.81. 7.81. Y este sí voy a tener que llevar un poco más acá. ¿Por qué? Porque me decía solamente 1. Entonces voy a hacer así. Me decía 1.54. Entonces voy a colocar acá 1.54. Y sin ningún tipo de problemas me doy cuenta que está en la zona de aceptación también. Entonces, zona de aceptación. Aquí no apareció su zona de aceptación. Poner así. Acá, para que se acuerden. Zona de aceptación de la hipótesis nula. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué hacemos o qué decimos? Se acepta la hipótesis nula y ya está. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que el número de ventas no tiene nada que ver con la aptitud, la capacidad, la inteligencia, que sea carilindo o que sea chonguito o lo que sea. Nada. No hay ninguna relación que nos diga de que efectivamente nosotros que estábamos suponiendo que el vendedor era el más bueno, entonces no existe evidencia para, no, la B era, que no existe evidencia para suponer de que el vendedor B sea mejor que los demás. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Bueno, entonces ya está. Esto se acepta hipótesis nula y ya está. Ok, a ver qué dice acá. Eso ya no poder hacer. No tienen la tablita, pero hacen lo mismísimo. Me dice, se ordenaron 125 del tipo 1, 100 del tipo 2 y 75 del tipo 3. Este es del bibliorato que les estaba diciendo. Supóngase que una compañía fabricó el mismo número de archivadores de tres tipos diferentes. La capacidad de los tres modelos era igual, pero el diseño era diferente. Los primeros 300 compradores ordenaron 125 del tipo 1, 100 del tipo 2 y 75 del tipo 3. ¿Debe la compañía continuar produciendo el mismo volumen de cada modelo? Utilice Xi, bueno, en este caso no es Xi, utilice sigma 5% a nivel de significación. Ese ya van a poder hacer porque es igual a los anteriores. Ahora, aquí sí ya es diferente. ¿Por qué? Porque acuérdense que les dije que los primeros eran tablas simples. ¿Por qué? Porque tenía solamente una fila. En este caso yo ya tengo dos filas. Fíjense, dos filas y dos columnas. Entonces a esto es lo que le decimos tabla de doble entrada o tabla de contingencia. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se hace esto? Ese es el tema. Me dice el 4. Se toma una muestra de 100 familias y se clasifican de acuerdo a si son o no lectores de la guía de televisión y de acuerdo con el número de horas semanales que ven la televisión. O sea, quiere saber si nosotros vemos más de 20 horas y qué pasa ahí. Vemos 20, o sea, 20 familias ven, o sea, 20 familias leen más de 20 horas. 20 familias no leen más de 20 horas. 10 familias leen menos de 20 horas. 50 no leen menos de 20 horas. Entonces, eso es lo que me está diciendo. Y me está diciendo que si hay algún tipo de relación entre la guía de televisión y la cantidad de horas que nosotros leemos o no leemos. La guía de televisión, no que veamos televisión, la guía. En algunos casos, algunas compañías traen su guía de televisión. Entonces me está diciendo si le hacemos caso a ese o no. Generalmente viene así empaquetado y así mismo se va a la basura. Si es que viene todavía. A mí nunca me vino con personal. Bueno, a ver, ¿qué hacemos entonces? Y necesitamos aquí siempre nuestro total. Y acá tienen que atender porque este ya no es así como estábamos viendo al principio. Acá ya es otra cuestión y tienen que saber cómo se hace. Entonces aquí va a ser insertar, insertar. Y acá va a ser también. Bueno, acá va a ser así, no. Ahí. Entonces, vamos a poner acá total. Y aquí también vamos a poner total. Y sumamos filas y columnas. A estas filas y columnas le llamamos marginales. Y la tabla de doble entrada tiene una importancia extraordinaria en estadísticas. Increíble lo que se puede hacer con esto. De hecho, es la configuración de una matriz. Y matriz tiene muchísimas aplicaciones en teoría normal, por decirlo. Bueno, a ver. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar. ¿Cuánto tengo acá? Tengo 30. ¿Cuánto tengo acá? Tengo 70. Y arriba también voy a sumar y después verifico filas y columnas y me dan lo mismo. 40 y acá 60. Entonces tengo 40 más 60, 100, 30 más 70, 100. Ahí está el 100 que me decía al principio. Se tomó una muestra de 100 familias.
Ahora, ¿qué ocurre acá? Yo voy a hacer ya mi calculito para lo que sería nuestra chi calculada. ¿Y qué es lo que tengo acá? Tengo 20, 20, 10 y 50 que son nuestras frecuencias observadas. Ahora, yo necesito calcular la frecuencia, que en este caso sería la frecuencia esperada. Y la frecuencia esperada ya no vamos a calcular así como estábamos haciendo al principio. Y atiendan bien cómo se hace. Voy a generar acá otra tablita como un cálculo auxiliar. Tenemos que hacer en un cálculo auxiliar porque si no, no vamos a poder hacer. Entonces va a ser aquí. La frecuencia esperada vamos a poner después directamente debajo de cada numerito, que en este caso son estos cuatro que tengo acá. Los marginales vienen a ser, y el total viene a ser lo que voy a tomar para el cálculo. Ahora, atiendan bien. Este 20 yo necesito su esperada. Entonces le voy a poner acá una raya, ¿cómo era que le decíamos a ese? Una barra. Bueno, entonces yo necesito esa barra. ¿Y cómo hago? Voy a calcular este 20 multiplicando los marginales. ¿Qué eran los marginales? Son los totales parciales. O sea, va a ser en este caso. ¿Qué fila y qué columna le corresponde al 20? Al 20 le corresponde la fila 4 y le corresponde la columna que tengo acá, el 30, para sus marginales. Entonces, ¿eso qué significa? Que voy a calcular acá entonces mi frecuencia esperada multiplicando los marginales dividido el total, que en este caso es 100. Entonces va a ser así. Voy a poner acá insertar y entonces cargamos ahí. ¿Cuánto va a ser mi carga entonces? Va a ser una así. Y voy a calcular. Entonces va a ser ¿cuánto? La fila y la columna de la del marginal. En este caso va a ser entonces 30 por y el otro que es 40. ¿Por qué yo sé eso? Es la columna que le corresponde y la fila que le corresponde sobre el total, que en este caso es 100. Y se va a hacer siempre así, 100. Y acá entonces vemos cuánto me da esto. En este caso, fíjense que voy a poder simplificar los dos ceros de arriba con los dos ceros de abajo, entonces me va a quedar 12. Entonces, ¿qué voy a decir? Y voy a ponerle acá algún colorcito distintivo para saber de dónde salió mi frecuencia esperada, que en este caso entonces va a ser aquí 12. ¿Qué es lo que yo necesitaba? Necesitaba mi frecuencia esperada y esta es mi frecuencia esperada para el 20. Ahora hacemos lo mismo para el siguiente. Entonces ahí sí ya va a cambiar. ¿Por qué? Porque fíjense lo que va a ocurrir. Voy a poner este mismo y después le cambiamos el color. Si yo quiero hacer ahora para 20, entonces va a ser 70 por 40 dividido 100. 70 por 40 dividido 100. Se va también este con este y me queda 7 por 4, 28. Entonces 28 viene a ser la frecuencia esperada para el siguiente. Entonces aquí le vamos a poner sobre 28. Así. Y le ponemos aquí la marquita del verde. Ahí está. Ahora hacemos para el siguiente. Para el siguiente. Entonces voy a agrandar un poco más. Cargo este mismo que ya tengo aquí. Y entonces, ¿qué va a hacer? Ahora necesito para 10. Entonces, ¿qué le corresponde a 10? Le corresponde 30 como columna y 60 como fila. Entonces va a ser 30 por 60 dividido 100. 6 por 3, 18. Así. Entonces esto le ponemos otra marca. Por ejemplo así. Bueno, me agarro ahí el de arriba. A ver, solamente quiero este de abajo. Abajo. Salió ahí re venezolano. Bueno, y el último entonces va a ser ¿cuánto? Ah, y acá tengo que poner mi 18. 18 rosadito. Así. Y el otro, el último, entonces va a ser para 50, va a ser 70 por 60 dividido 100. 70 por 60. 70 por 60 dividido 100. 6 por 7, 42, ¿verdad? 6 por 7, 42. Entonces nos vamos por aquí. Ahí. Y acá, entonces le ponemos sobre 42. Sobre 42. Y acá ocurre algo peculiar. Y fíjense. La peculiaridad consiste en que si yo sumo filas y columnas de las frecuencias esperadas, me tiene que reproducir los marginales. Y fíjense acá, 12 más 18 es 30. 28 más 42 es 70. 12 más 28 es 40 y 18 más 42 es
60, ¿ven? Reproduce completamente, o sea, ustedes pueden verificar o pueden ver entonces si están haciendo correctamente cuando suman sus frecuencias esperadas en filas y columnas y reproduce, en este caso, las sumas parciales en forma marginal. Y también, obviamente, en forma general les va a sumar 100, sin problemas. Bueno, y ahora entonces sí vamos a calcular nuestra xi calculada. Espero que hayan entendido. Es fácil. Inclusive el calculito va a quedar ahí también. Así que con más razón no hay problemas, me imagino. Ok, vamos para aquí. Y así. Ahí. Entonces va a ser, fíjense, 20 menos 12 sobre 12. ¿Sí? ¿Va a ser cuánto? Va a ser observada menos esperada al cuadrado dividido la esperada. Ahora el siguiente. El siguiente entonces va a ser, pueden tomar de cualquier lado, le va a dar el mismo. 20 menos 28 sobre 28. 28. Ahí está. Después el otro, 10 menos 18. 10 menos 18 sobre 18. Y el otro entonces va a ser ¿cuánto? A ver, no, estoy haciendo mal algo. A ver, 20. Ah, está bien. Este estoy haciendo. Ahora el último, que es 50 y 42. Entonces va a ser 50 menos 42 sobre 42. Bueno, calculen cuánto les da a estos niños y niñas. 20 menos 12 sobre 12. Chicos y chicas. Doce coma siete puede ser. Sí, señorita. 12,70. 12,70. Ahí está. Ok, entonces ahora, ¿qué hacemos? Vamos a establecer nuestra hipótesis nula y la alternativa. Entonces, va a ser hipótesis nula. Hipótesis nula. Se usa mucho también, ustedes saben, se usa mucho para tesis. La cagadita con ustedes es que la mayoría, ya les dije varias veces, se vuelca a hacer plan de negocios. ¿Cuándo? Pueden hacer también sin problema investigaciones. Y ahí empieza su mundo así de maravillas con las investigaciones. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Qué era este problema? Era el tema de si tenía TV guía. Entonces, si leía o no leía eso. Y más de 20 horas o menos de 20 horas. Entonces, existe relación, independencia o lo que sea, entre los que leen, ¿qué cosa? La guía y el número de horas en televisión. Hipótesis alternativa, entonces, lo contrario. Hipótesis alternativa. No, no es el otro. El otro, insertar. Y entonces va a ser, a ver, hipótesis alternativa. Y va a ser lo contrario. Ahí está, lo contrario. Existe relación entre los que leen la guía y el número de horas que ven televisión. ¿Qué necesito? Necesito mi curva. Mi curva. Un cachito. Ya con el otro también.
Bueno, entonces necesitamos acá, y acá atiendan bien algo, porque para cuando tenemos una tabla de doble entrada, como la que vimos anteriormente, como yo sé que es de doble entrada porque ya tenía dos tablas y dos columnas, que puede ser más también, puede ser dos, puede ser tres, puede ser cuatro, pero de doble entrada. Doble entrada significa esto, que tengo acá 1, 2, 1, 2. Entonces, 2 y 2, dos variables en este caso. Bueno, a ver, nos vamos aquí. El grado de libertad no es así. ¿Por qué? Porque en este caso tengo en forma conjunta. Entonces lo que vamos a hacer va a ser así. Va a ser fila menos columna por, o sea, fila menos 1 por columna menos 1. Tengo que hacer uno de cada fila y uno de cada columna. ¿Por qué? Porque acuérdense cuál era el sentido de grados de libertad. Grados de libertad significaba que yo tomaba uno como fijo y empezaba a hacer las combinaciones de los demás. Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí también. A ver, ¿cuántas filas y cuántas columnas tenemos? Acuérdense que fila es esta. Y tengo una y dos. ¿Y cuántas columnas tengo? Y tengo una y dos. ¿Cómo yo sé cuál es fila y cuál es columna? Tienen que hacer esta idea. Columna siempre está así parada, por decirlo. Entonces, si está parado, es este y este. Entonces, ¿qué viene a hacer? Este es mi columna 1 y este es mi columna 2. Y la fila siempre es el que está en forma horizontal. Entonces, esta es mi fila y esta es mi fila. Tengo dos filas y dos columnas. Aunque en este caso no les va a afectar mucho. ¿Por qué? Porque al ser producto, entonces no va a generar ningún tipo de problemas. Pero no estaría mal que yo sepa también qué es fila y qué es columna. Entonces fila tengo 2 menos 1 por cuánto. Y tengo dos columnas, 2 menos 1. Entonces, ¿cuánto tengo? 2 menos 1, 1 por 1, 1. Entonces mi grado de libertad viene a ser 1. ¿Cuánto era nuestro nivel de significación? Y no me dice nada, fíjense, nada, entonces 5%. Entonces se queda todavía ese ahí. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a cambiar esto. Entonces va a ser para 0,95 y para un grado de libertad. Entonces, ¿qué tenemos acá? 0,95 y para un grado de libertad 3,84. 3.84. 3.84. 3.84. Ahí. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a colocar acá nuestro 3.84. 3,84. Ahí. ¿Y este cuánto es? Y este es lo que habíamos tenido en la tabla. Bueno, en este caso, ¿qué va a ocurrir? Como me dice 12, entonces 12 es mayor. Entonces, ¿qué va a pasar? Y va a caer entonces en la zona de rechazo. Entonces pongo en algún lado por aquí y entonces ahí le pongo su numerito. En que gráficamente yo ya entiendo qué es lo que está ocurriendo. Ahora, si hacíamos así como intentaron la vez pasada hacer con signo de desigualdad, desastre la pena del mundo. Los signos de desigualdad van a salir de la facultad sin saber hacia dónde se dirige o hacia dónde mira para que sea mayor o igual. Bueno, entonces, ¿qué decimos acá? Y se rechaza hipótesis nula. Entonces me está diciendo que si yo tengo mi guía de televisión, no tiene nada que ver con que yo vea más o menos horas de televisión. Eso es lo que me está diciendo y que de alguna forma ya sabíamos también al principio, pero queríamos corroborar eso. Bueno, entonces, grado de libertad es lo que cambia. Y va a ser fila menos 1 por columna menos 1. Acuérdense de esa parte, por favor. Bueno, ya está esto. Y vamos a hacer ese 5 como último ejercicio. Tenemos todavía mucho tiempo. Bueno, ¿qué me dice acá? Indicará la siguiente muestra, en la población muestreada, la preferencia por los automóviles de cierta marca es independiente del sexo. O sea, ¿qué me está diciendo? Que, por ejemplo, el hombre A, en este caso, 60 veces el hombre elige la marca A1 y la mujer 80 veces. La marca A2, el hombre prefiere más 80-70. Y la marca A3, entonces, ¿qué ocurre? La preferencia también es de los hombres. La marca A1 es lo que prefieren las mujeres. Entonces, quiere saber si hay algún tipo de relacionamiento, o sea, algún tipo de relación entre el sexo y la marca del automóvil. Entonces, ¿qué hacemos? Así como ya les mostré. Pues aquí tenemos que agregar una columna de total. Así.
Insertar. Así. Van a poder salir para el partido, así que no hay problemas. Total. Y aquí. Total. Así. Ahí está. Total. Ok, ¿qué hacemos? Y totalizamos, obviamente. 80 más 60. ¿Cuánto es? 140. 80 más 70, 150. Y acá, 210. ¿Cuánto tengo arriba? 0. 5. Correcto. Acá tengo 250. Y acá, ¿cuánto tengo? A ver, 0, 5, 6, 10. Lleva 1, 1, 2, 3, 4, 5. 500. Ahí tenemos. 500. Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Acá lo que estamos teniendo es nuestra parte de frecuencia observada. Necesito calcular mi frecuencia esperada. Así. Así y así. Bueno, entonces vamos a hacer rápidamente nuestra formulita. Si me van diciendo, les agradecer mucho sus resultados, porque este no tengo conmigo. Bueno, para el primero entonces va a ser ¿cuánto? Insertar, fracción, y va a ser entonces, fíjense, a z le corresponde 140 y 250. 140 por 250 dividido 500. Es igual. Voy a poner completo y después me van diciendo. El otro va a ser ¿cuánto? Para 80 va a ser 150 por 250. Para A3 y hombre va a ser 210 por 250. 210 por 250. Ahí está. Después para el siguiente, entonces va a ser el de 80. 140 por 250, que coincide con la anterior. Después el otro, 150 por 250. 150 por 250 sobre 500. Acuérdense que acá es sobre el total, porque a veces ustedes quieren poner como si fuera la esperada también. Y ahí el último, entonces va a ser 100 por... No, ¿qué estoy diciendo? No es 100. 210 por 250. 210 por 250. A ver un ratito. Para 60 es 140, 250 sobre 500. Para 80 es 150 por 250 sobre 500. Para 110 es igual a 210 por 250 sobre 500. Está bien. Ahora para 80, 140 por 250 sobre 500. Para 70, 150 por 250 sobre 500. Y para 100 va a ser 210 por 250 sobre 500. Está bien. ¿Cuánto les da acá? 140. ¿Cuánto? 70. ¿Mm? 70. 70. ¿Cuánto para el otro? 75. 75. Depois. 105. 105. 5. Aquí. El mismo, profe. El mismo. ¿Cuánto sería? 70, 75 y 105. Ah, ya. Coinciden.
Sí. 75 sobre y 105. Bueno, entonces empezamos a cargar. A ver, este va a ser entonces 60 sobre, o sea, 60 sobre 70. Este que es de 80, entonces va a ser 75. Y el otro que es 110, entonces va a ser 105. Y ahí me dijeron que coincide, o sea que son iguales. Y acuérdense de hacer eso que les dije, el de sumar también y verificar si me da lo mismo. Acá, entonces va a ser sobre 75 y 75 más 75, así. Y 100 sobre 105. ¿Listo? Bueno, entonces cargamos nuestra z. Aquí está nuestra z, digo. Nuestro xi cuadrado. Dios, la música y todo. Bueno, entonces va a ser ¿cuánto? 60 menos 70 sobre 70. Después el del 80, entonces va a ser 80 menos 75 sobre 75. Después el otro para 110, entonces va a ser 110 menos 105 sobre 105. Pois, que mais? Después para 80, entonces va a ser 80 menos 70 sobre 70. Así. Y me falta 2. Entonces le ponemos aquí más. Así. Y cargamos entonces. Aquí va a ser para 70 menos 75 sobre 75. Fíjense que son para pequeñas muestras también. ¿Cuánto es aquí? ¿Por qué? Porque solamente tenemos 3 muestras acá. La cantidad de observaciones no es la cantidad de muestras. La muestra es A1, A2, A3. Bueno, 70 y el último que es 100 menos 105 sobre 105. Y me dicen cuánto me da esto. ¿Qué más la hipótesis nula? Que las marcas de automóviles o la elección de la marca de automóviles, que puede ser también marca de automóviles, las marcas de los automóviles son independientes del sexo. Entonces, no tiene nada que ver la elección de las marcas con el sexo. Y acá, hipótesis alternativa. Hipótesis alternativa. Lo contrario. ¿Cuánto les da acá, chicos? 4 puede ser.
Sí. Me salió 4. Sí, profe. 4. Perfecto. 400. Voy a poner así 4 nomás para que no baje el... Bueno, aunque no puede ser que no baje si hago esto. 4.0. Ahí está. Bueno, entonces nos vamos a buscar nuestra xi calculada. ¿Cuánto va a ser aquí entonces? Bueno, no sabemos todavía. Vamos a tener que colocar. Ok, grado de libertad, fila -1, columna -1. Ahora sí varía. Vamos a mirar. Fila, ¿cuánto tenemos? Tenemos una y dos filas. Entonces es 2 menos 1. Está bien. Ahora columnas. 1, 2 y 3. Entonces va a ser 3 en este momento para la columna. Entonces va a ser 3 aquí. 3. Entonces va a ser ¿cuánto? Y va a ser 1 por 2. ¿Cuánto es 1 por 2? 2. ¿Cuánto es nuestro nivel de significación? 5%. Ok, entonces queda así igualito. ¿Cuánto va a ser entonces? 0.95 para 2. Yo creo que ya usamos para 2, 1. Mira un poco acá. Para 2, 0.95 es 5,99. 5,99. 5,99. Entonces, ¿qué Para, tenemos? Sí, para grados de libertad se cuenta solamente fila y columna, ¿verdad? fila y columna, solamente eso. El original, no le vayan a colocar ese total, porque a veces quieren colocar también el total como columna y como fila. La tabla original. Entonces, la tabla original es esto. ¿Cuántas columnas? ¿Cuántas filas? 1 y 2. Dos filas. ¿Cuántas columnas? 1, 2 y 3. Mira, Gracias, solo. Dale, no hay por qué. Bueno, entonces nos vamos aquí. Tenemos para 2, 5,99. Entonces colocamos aquí 5,99. ¿Y dónde está, en este caso, mi xi calculada? Mi xi calculada es 4. Entonces 4 está del otro lado. Ahí está 4. ¿Dónde cae 4? Y cae en la zona de aceptación. Es 4.00. Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir? Y se acepta hipótesis nula. ¿Qué es lo que decimos entonces? Que la elección de las marcas de automóviles no tiene nada que ver con el sexo. Eso es lo que estamos diciendo. Bueno, y aquí entonces nos quedamos. Llevan como tarea un ejercicio que está ahí en el 3 por ahí. Y de hoy en 8 entonces ya prácticamente vamos cerrando. Vamos a ver si podemos dar algún repaso y por ahí les muestro también otras distribuciones. Ya vamos a ver como sorpresa eso de hoy en 8. Bueno, ¿alguna consulta, chicos? ¿Nada? Hola, hola. Pueden escribir también en el chat si no tienen problemas para escribir. Hola, hola. ¿Por qué lo que son así no hablan? ¿Ves así un... Yo sé que están reventados de cansancio, pero tampoco para que no hablen. Ni Ya ahí, hablé. ¿verdad? Bueno, Profe, chau. no disléxico ni nada, ¿verdad? Momento. Sí, ahora les voy a colocar, ahora. Ok, gracias. Porque el examen tercer parcial ya es de hoy en 15 días. Entonces ahora les voy a colocar, ahora voy a usar el tiempo que nos falta para levantarles esa parte. Dale, profe.
Chau, nos vemos. Buen descanso. Chau, chau, chau. Y que gane Paraguay.